Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto. Estamos acá en la redacción de La Voz, como siempre. Fede, ¿cómo Hola, estás? Flor, ¿cómo estás? Siempre los sábados a las 7:30. Firmes acá, gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, a lo largo, terminamos una semana que estuvo atravesada por un acto multitudinario, político también, que fueron las marchas que se hicieron en todo el país en reclamo del presupuesto universitario, para que el presidente no vete una recomposición del presupuesto de este año de las universidades públicas, que fue vetada, de todas maneras. Finalmente el presidente cumplió con su palabra, vetó la ley y ahora se viene la discusión de que, bueno, ¿qué va a pasar en diputados, no? Si puede resistir ahí como hizo con los jubilados o esta la pierde. El miércoles que viene vamos a saber eso. Va a ser muy interesante ver, aparte, qué impacto está teniendo todo esto en la imagen de Javier Milei, Empieza a caer. Exactamente, porque esa conversación ya se venía desarrollando desde antes. Y para eso tenemos dos invitados que son un lujo, ¿no es cierto, Fede? Tal cual. ¿Los presentás? No, decir por qué están acá en Córdoba. Se realizó el evento Compol 7030 de la Asociación de Consultores Políticos de la República Argentina. Vinieron de los mejores que hay en el país, disertaron. Nosotros estuvimos participando también, gente del diario, y los invitamos, aprovechamos para que vengan a La Voz del Interior para charlar sobre Milei y otras cosas, ¿no? Muy bien, hablamos de Sheila Wilker. Bienvenida, Sheila, ¿cómo Hola, estás? Sheila, Gracias por la presentación. Titular de 3.0, consultora, y de Juan Germano. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo andás? Hola, Juan. De Isonomía. Rostros habituales en la televisión de Buenos Aires, porque bueno, son consultores políticos, analistas y tienen mucha capacidad. Es muy interesante siempre escucharlos y muy oportuno en este momento, ¿no? En el que se venía desarrollando esta conversación de que la imagen de Javier Milei, por primera vez desde que asumió la presidencia, empieza a tener una cierta erosión. Cada uno de ustedes me dirá si es así, qué percepción tienen, qué mediciones tienen. Y bueno, y ahora se sumó esto de la marcha universitaria, de todo el conflicto universitario, el veto. No les pido que lo tengan medido ya, porque fue hace poquito, pero bueno, tendrán una percepción de qué impacto puede tener en función a cómo venía el derrotero de la imagen presidencial. No sé quién tiene ganas de abrir. Bueno, sí, en línea con lo que vos decís, la imagen y la valoración de la gestión del presidente está sufriendo, vos usaste la palabra erosión, me gustó, desgaste. No sé, viste, empezó una curva descendente hace unas 2-3 semanas atrás, un cambio de clima anímico, ¿no? Digamos, te diría que empiezan a dominar sentimientos negativos, que la escena de fuerte expectativa y esperanza sobre el futuro empezó también a entrar en retracción, ¿no? Digamos, creo que porque eso entra en retracción cae la figura del presidente. Claro. Y por supuesto que medimos el anuncio del veto a... el anuncio, claro. El anuncio del veto al financiamiento educativo, lo medimos unos días antes, sobre todo porque, bueno, tratamos de entender por qué es que el presidente sufre este desgaste. Estas últimas 2-3 semanas hubo un supercombo de hechos, ¿no? Digamos, el aumento de tarifas, el aumento en el caso del AMBA muy dramático, el aumento del boleto de tren y de colectivo, el veto a jubilados, el anuncio del veto educativo, la escena de represión a jubilados, la nena gaseada. O sea, ves que hay muchos elementos, ¿no?, que entraron en juego en estas últimas 2-3 semanas, y me parece que el tema del anuncio del veto al financiamiento educativo representa un problema, de cara a componer esa mayoría, sobre todo porque los sectores que habían sido votantes de Patricia Bullrich tienen en el mundo educativo, en la educación, un valor muy fuerte. Entonces, exactamente. Entonces hay yo te diría, un problema de demanda política y acuerdo con el presidente, ¿no? Digamos, que dice su votante, que dice su demanda por un lado, y cuál es el desafío que propone una alianza con el oficialismo, ¿no? Entonces ahí yo creo que esos 87 que habían acompañado al veto jubilados, que tenían una cantidad importante de adherentes provenientes del mundo amarillo, del mundo pro, bueno, van a tener que tomar una decisión que tiene un costo, ¿no? Digamos, y creo que eso pone en el escenario un signo de interrogación. Juan, en tu caso, ¿cómo lo ves? Sí,
obviamente que se percibe hace un tiempito cierta baja de popularidad. ¿No? Estamos viendo un poquito más de baja, más en la gestión que en la imagen, de hecho. Hay como una pequeña, pero llamaba atención, disociación entre su imagen personal y la aprobación de su gestión. Cosas que normalmente van muy de la mano. Claro. Históricamente, etc. Es raro eso es que raro. decís. Alguna excepción. Me acuerdo Scioli en algún momento que tenía mejor imagen que gestión. Sí. Me acuerdo en la pandemia Fernán Quirós, que tenía buena imagen y una buena gestión, pero una imagen muy por arriba de su propia gestión. Pero en general van de la mano. Entonces ahí me parece que es un tema, una alarma a considerar. Es cierto que mucho, independientemente del derrotero del corto plazo, estas últimas semanas lo que enumeraba que Gila describía, creo que el proceso político de este presidente mucho tiene que ver con, o mucho de su apoyo tiene que ver con una idea, para mí con dos cosas macro, que es, primero la idea de que el rumbo es el correcto, por parte de su electorado, ¿no? Con un costo personal, tal vez alto, sí, ¿no? Pues esta idea de, bueno, pero el rumbo es el correcto, claro, se está haciendo cosas que nunca se hicieron, está atacando, yo llamo a los privilegiados, ¿no? Como esos que tienen privilegios, el presidente los está atacando. Por privilegios, que es una palabra muy amplia, claro, casi tan amplia como casta. Cada uno la rellena. Elige tu propio. Con lo que exacto, considere, ¿no? Pero puede ser contra el ñoqui, contra el diputado que tenía no sé cuántos autos a disposición, contra el que decía que trabajaba pero no trabajaba, con el cobraba mal el plan. Digo, ese tipo de privilegios. Entonces, hay algo de ese discurso que creo yo que es un ordenador de su propia demanda electoral, que aún sufriendo en carne propia, si quiere, en su economía personal, las consecuencias, entre otras cosas, por ejemplo, de bajar la inflación con ajuste, digamos, con recesión, etcétera. Pero dicen, bueno, le pongo el pecho, espero, porque el rumbo es el correcto. Eso, me parece que es una cuestión que el gobierno, a como dé lugar, necesita cuidar, porque lo que yo creo que el presidente y el gobierno no sería muy peligroso para el gobierno, que aparezca la palabra, que yo llamo medio prohibida hoy, que es ¿para qué? O sea, ¿para qué todo este esfuerzo? ¿No? Si al final es más de lo mismo. ¿Para qué? Claro, esa cierta desazón claro, que es un poco señalaba que juega que empiece en algún sector. Con alguna cosa de los sentimientos negativos, ¿no? Entonces, también seguimos un poco esta idea de bueno, ¿qué le pasa al argentino en la cabeza, ¿no? Digamos, ¿qué lo mueve? ¿Qué lo motiva? ¿Qué le duele? Digamos, creo que ahí hay un factor a seguir. Insisto, de todas formas, que un presidente pase de 50 puntos a 40 puntos en este contexto, ¿no? Digo, creo que al gobierno se lo vas a elegir hace 10 meses y firmada con sangre, ¿no? Digo, sobre todo en este contexto. Y a usted lo sorprende, decía Gila, el tema de la esperanza, ¿no? Que empieza a verse más complicada. Había una idea de, ¿para qué? Dice Juan, porque la esperanza de que íbamos a estar mejor funcionaba como un bálsamo de lo que estábamos pasando. ¿Creen que eso tiene un tiempo, digamos? O sea, ¿lo sorprende que haya llegado hasta acá? ¿Es mucho, es poco? De acuerdo al ajuste que se planteó al comienzo, ¿no? Que es diferente a otros presidentes que venían con buena onda, traer buenas noticias y dejamos atrás lo malo. Este presidente vino con todo lo malo y se extiende el apoyo, hasta por lo menos hasta hoy. ¿Lo sorprende ese tema? Y si esto a nivel temporal ya es demasiado y empieza a caer, ¿no? El apoyo. Bueno, es que efectivamente el desgaste está. O sea, y el desgaste está por tema bolsillo, ¿no? Digamos, claro. O sea, yo te diría, lo que se fugó en una escena de no aguanto más. No, digamos, o sea... Sí. Pero un desgaste que desde el minuto cero comenzó, digamos. Por ¿no? supuesto, o sea, fue ver, siempre sacrificio de aquel que lo había votado. Mira, nosotros el mes pasado habíamos medido disposición al sacrificio, ¿no? Digamos, el acuerdo con la frase... para que las cosas cambien hay que pagar un costo, hay que sacrificarse. Usamos incluso la palabra sacrificio. Bueno, 55% de la sociedad argentina coincidía con la idea de que hace falta atravesar, yo te diría, atravesar un desierto, un abismo para yo diría para resetear, para reiniciar, para que arranque lo nuevo. Bueno, digo, una cosa es yo te diría como la voluntad de acompañamiento, de sacrificio, esa disposición. Después, bueno,
yo creo que es muy difícil saber cuándo se termina, por qué, y en algún momento aparece esta idea de, bueno, hasta acá. Yo creo que esa idea de hasta acá empezó a aparecer. Empezó a aparecer estos días. Esto igual, bueno, coincido yo con vos en el sentido de que el gobierno hubiese firmado 40 un tiempo atrás y por supuesto nosotros lo tenemos un poquito más alto de 40, pero 40 al día de hoy. Al día de hoy. Si firmás en, Y 40 septiembre, es claro. mucho, Claro. porque tenés un contexto de fuerte fragmentación en la oposición, en todos lados. Entonces, realmente 40 es mucho. Después, creo que hay algo también muy singular de este gobierno, que es cuando uno piensa en la política tradicional. La política tradicional tiene mucho miedo al sufrimiento social. Mucho Sí. miedo. Totalmente. Digamos, Bueno, Milei hizo campaña con el ajuste. exactamente. Ya eso Claro, fue innovador. En ese ¿no? punto, no Sí. estaría, la diferencia me parece a mí más clara es, él no está traicionando a nadie, a diferencia de los quiebres que podían darse en otro momento, es decir, traicionó su promesa electoral porque tuvo que aumentar impuestos, subir retenciones, caso Macri. Milei hasta Bueno, ahora no se está eso traicionando parece todo el de tiempo alguna en manera, los ¿no? Eso se comentarios de los discute, medios. ¿eh? No sé qué ves vos, pero nosotros eso lo hemos discutido. A ver, ¿En qué, vemos por que en los ejemplo? grupos focales se discute. Porque, a ver, él dijo que iba a avanzar contra la casta. Entonces Sí. empieza a aparecer la idea, bueno, ¿y quién es la casta? Claro. Acá hay un impacto social sobre los segmentos menos favorecidos. Otros dicen, no, fue contra la casta. Entonces, tiene un activo por un lado que es cumplimiento del contrato electoral. Dijo lo que iba a hacer. Y tiene por otro lado un cuestionamiento. Entonces, estás en una escena donde hay dos Argentinas. Y cuando tenés dos Argentinas, tenés, o sea, yo te diría, tenés texto social y tenés críticas y tenés posiciones de todo orden. Entonces, sí, hay mucho de lo que vos decís, pero también de lo otro. Bien, esta insistencia en el veto es leída por alguna gente como que ya más, digamos, como una especie de sobreactuación, si se quiere, de Javier Milei y una especie de actitud de encerrarse sobre sí mismo del gobierno que empieza a ser quizás algo peligrosa. Es como sobregirarse en esta cosa de posición firme, que él ha mantenido, de diferenciarse. Bueno, hay un colectivo tomando una decisión, yo me mantengo en la mía porque es lo que planteé, porque es el eje y demás. Bueno, pero depende de los temas, depende qué temas. Y que acá con las universidades, bueno, quizás ya empieza a ser una señal que es riesgosa. No sé qué lectura haces vos de eso, Juan. Yo diría, primero, por un lado, lo que te demuestra que, solo un comentario sobre el tema anterior, Sí. lo que te muestra que tengas un presidente de sé que 40, un poco más de 40 de apoyo popular, creo que te demuestra, uno, la magnitud de la demanda de cambio que tiene la ciudadanía y que tendrá independientemente de Milei. Yo digo, la palabra prohibida en Argentina es status quo. Eso por un lado. Entonces, es tan grande la desazón, el enojo, la decepción, llamarlo como quieras, con cómo venía la cosa en Argentina, ¿no? Podemos discutir hace cuántos años, Sí, culpabilidad sí, de sí. quién, pero digo, una idea de Argentina no está funcionando, hay que probar algo distinto, y este era en la oferta electoral lo más distinto que había. O sea, no había algo más distinto. Entonces, eso por un lado explica, me parece, cierta parte del tiempo. Lo otro que planteabas. Yo soy de los que creen que en este contexto de gran cambio, yo no veo temas prohibidos en Argentina. Quiero decir, el gobierno de Macri no podía discutir, no podía hablar de reforma laboral. Es cierto. No, era una palabra vetada en Argentina. Hoy sí. No se podía, porque el argentino no estaba para eso. No Sí, sí. estaba. Sí. Yo acá Y creo la que hay- valentía política también del líder. bueno, por después, ahí. valentía política tendrá que ver con peso del Congreso, con decisiones, miles de decisiones, pero no es para meterme ahí. Sino yo sí creo que ahora en Argentina, yo sí creo que la sociedad está para discutir todos los temas. Me decís, bueno, pero fíjate lo que pasa con la universidad. Y ahí mi mirada es que ahí sí yo veo un error del gobierno, pero no en tocar el tema universitario. Pues yo insisto, para mí en Argentina la ciudadanía está para discutir todo. Sí. Sino en encontrar el sujeto
el privilegiado dentro de la universidad, el que está con los curritos dentro de la universidad, el que hace cosas que no corresponden dentro de la universidad. El problema es que el gobierno me parece que no pudo distanciar y Pero fue contra la universidad. Si vos vas contra la universidad, ahí sí te es un problema y te es las 2 marchas que Y tuviste. si encarar el tema desde un lugar distinto, desde una propuesta real de mejora de las universidades. Por eso yo creo que ahí es donde hubo un error. Digamos, saliendo de esa lógica es denostar para generar el por eso creo terreno para yo siento la motosierra, digamos. que hubo un error más en cómo se planteó el tema. Claro. Pero no en discutir el tema, que es una diferencia relevante para mí, ¿no? Claro, cuando el tema fue sobre la universidad en su conjunto, La broqueló. abroqueló un montón de sectores que no se pueden ni ver, ¿eh? Claro. Y quedaron abroquelados dentro de una marcha. Y ahí, y es cierto, hay temas en Argentina que son complejos, son, diríamos, sagrados a veces decimos, ¿no? Jubilados y educación pública son uno de ellos. Yo lo último, una cuestión que me quedó de la universidad, digamos, en términos prácticos todo estaba dado, sobre todo en Buenos Aires, para decir el reclamo de las universidades tenía que movilizar a más gente en esta oportunidad que la primer marcha que hubo, porque el deterioro ya lleva varios meses, porque toda la comunidad educativa está más golpeada, y sin embargo la marcha fue multitudinaria y demás, no es para restarle importancia a la magnitud que tuvo, aparte fue federal, pero en Buenos Aires tuvo la mitad de gente. Yo al ver eso me traía a la mente algo que leí, Sheila, que vos mencionabas, que es parte de la desazón puede ir a anomia, a desencanto, a desinterés, a desinterés a en un falta de sector de la participación. gente. ¿Puede haber algo de eso ya que se registre o no? A ver, puede ser. Yo creo de todos modos que la marcha, a ver, lo que más me impactó de la del 23 de abril y de esta es el carácter federal. Sí. O sea, la movilización nacional, ¿viste? Creo que eso es como un fenómeno que muchas veces nos olvidamos mirándolo desde con una mirada porteñocéntrico. La verdad que la movilización en todas las capitales de provincia, realmente es muy impresionante, ¿no? Digamos, en el caso del 23 de abril fue como una sorpresa. Sabíamos que iba a haber movilización, pero me parece que fue una sorpresa y una sorpresa me parece doblemente significativa, sobre todo porque Milei es un presidente que tiene más arraigo en el interior, bueno, que en el AMBA. En Córdoba, la provincia que más lo votó. Bueno, Córdoba es un bastión, en porcentaje. Bastión tremendo del presidente, pero lo es en general el interior, ¿no? Digamos, o sea, tiene más predominancia, tiene más pregnancia la figura de Milei en el interior que en el AMBA, así como lo tiene más entre hombres que entre mujeres, entre jóvenes que entre mayores. Digo, el interior es un... las provincias, ¿no? Así que creo que ahí hay un dato, ahí hay un elemento a considerar. Y por supuesto, bueno, hay una situación crítica en la universidad, en términos de, o sea, en la universidad pública. Y también es cierto que es yo te diría, es una institución en una sociedad donde hay una crisis institucional en general muy importante, donde hay pérdida de confianza para casi todas las instituciones, yo te diría la universidad es de las pocas instituciones que se mantienen todavía en pie. ¿No? Digamos, que tienen respeto y credibilidad, cierto. Exactamente, y que además realmente es un factor positiva. Valoración positiva y es un factor de promoción social importante, lo es. Entonces, bueno, me parece que ahí hay algo que, viste, toca un poco el corazón de algunos votantes, pero creo que entiendo la decisión del presidente en función de toda una disposición, y también porque lo que vos ves es que, bueno, que hay un segmento muy importante de sus adherentes que anteponen la idea del déficit cero a la preservación de las universidades. Los voy a traer a Córdoba ahora, porque es un tema interesante, lo trataba Sheila, un bastión de Milei, que fue antes un bastión de Macri, casi los mismos votos, y un poco más incluso votaron a Milei.
Pero aquí tenemos un partido cordobés que encarna el gobernador que ya no usa la palabra peronismo, que se está perfilando, que en un momento sacó la cabeza para ir a Buenos Aires y Milei fue muy duro con él. El pituquito de Recoleta. ¿Qué están viendo en el peronismo, digamos? ¿Cuáles son las figuras que podrían renovar o si el peronismo va hacia Cristina nuevamente, que volvió a ser figura central en las semanas que pasaron? Bueno, a ver, todo lo que uno puede decir sobre Libertad Avanza, sobre el presidente, sobre Milei, se da en un contexto político bastante particular que tiene que ver con crisis de liderazgos en todo el resto de los espacios políticos. El PRO tiene un problema, el radicalismo tiene un problema y puntualmente el peronismo tiene varios problemas. Tiene vacío el frente, el ring Milei. No tiene nadie al frente. Bueno, porque cada uno está como rediscutiéndose internamente, ¿no? Porque la Argentina, o mejor dicho, la sociedad argentina que Cristina representó, por ejemplo, allá por 2007 cuando gana por primera vez, cuando es reelecta con el 54% en 2011, digo, hay un gen ahí que era mucho más cercano a una matriz ideológica de Cristina Kirchner que hoy cambió, que básicamente tiene que ver con el rol del ciudadano con el Estado. La idea de hace 10, 15 años una confianza mucho mayor en lo que el Estado podía y tenía que hacer y hoy se fue desgastando por múltiples motivos. Es para hacer solo un programa sobre eso, digo, ¿no? Digo, por múltiples motivos se fue desgastando, motivo por el cual un discurso como el de Milei entra en escena. Eso por un lado. Entonces, desde ese punto de vista, lo discutíamos de hecho en el Congreso, esta idea de que Cristina Kirchner habla de decir, bueno, tenemos que cranear, es la palabra que usó, tenemos que pensar, cranear cómo hacemos para proponer ideas, conceptos, valores que tengan más que ver con la sociedad de hoy. La sociedad, Digo, y creo que eso es donde está hoy por hoy como en crisis el peronismo, ¿no? Después, por supuesto, como siempre, está la eterna discusión. Con Cristina sí, con Cristina no. Los que quieren ir en contra de Cristina, pero no les alcanza para ganarles o no pueden ir por dentro. Los que buscan ir por fuera. Sí. Y termina medio derritiéndose entre los polos. Ese esquema sigue estando vigente. Ahora bien, yo soy de los que creen que perfiles como el del gobernador de Córdoba, otros gobernadores relevantes del país, o no tan relevantes en términos numéricos o económicos, pero con ganas de ser más, lo más difícil es leer el tiempo, ¿no? ¿Cuándo es el momento para levantar la cabeza? Lo vimos con Nacho Torres, lo vimos con Yar Llora, levantaron la cabeza muy temprano y volvieron para atrás. Y se dedicaron a sus provincias, a su cosa local, digamos, y no entrar en la discusión, muy poquito, muy tangencialmente en la discusión nacional. Tiene que ver, me parece, con la lectura de tiempos. Y ahí volvemos a la primera pregunta. No es lo mismo que hace, no solo la opinión pública, que hace la dirigencia, con un Milei de 50 puntos de aprobación, con un Milei de 40 puntos de aprobación, o potencialmente con un Milei de 30 puntos de aprobación. No es lo mismo lo que hace el sindicalismo, no es lo mismo lo que pasa en la calle. Digo, hay algo que tiene que ver con eso, con también, sobre todo en un gobierno que institucionalmente, al menos, es un gobierno débil. Bueno, hasta ahora los 50 fue un gran factor de orden. Esos 50 puntos de adhesión, 50, 52, fue el gran factor de orden que ordenó. Yo diría, ordenó todos los patitos, ¿no? Claro. Ordenó todas las instituciones, ordenó el Congreso. Se respondía con las encuestas diciendo, Entonces, acá está nuestro apoyo. Exacto, de hecho se dice que, bueno, Santiago Caputo es quien principalmente sigue mucho la evolución de esa variable de la popularidad, porque es la fuente de legitimidad. Sí, es el gran factor del de gobierno. orden. ¿Vos hacia dónde crees que va el peronismo, Sheila? ¿Hacia, de nuevo, el liderazgo de Cristina? Mira, es difícil saberlo porque es temprano todavía. De verdad es temprano todavía, hay tiempo. Yo creo que Cristina esta vez se autoeligió. Bueno, hay un problema de consenso. El problema de consenso de los liderazgos dentro del peronismo está adentro de los decisores, del partido, del espacio, pero también está en la ciudadanía. ¿No? Claro. Digamos, o sea, no es solo un fenómeno, de cúpula, también es un fenómeno de base, ¿no? Digamos, Cristina sigue siendo una figura muy relevante, sin lugar a dudas, pero también es cierto que un segmento importante de la sociedad que le gusta la cuenta en pasado. Ninguna imagen, la cuenta en pasado significa ella lo dio todo, ¿no? Digamos, Claro, pero vos fíjate el verbo, la modalización del verbo. Pero esa en el situación pasado. es igual, porque nosotros tenemos la lectura más del impacto del liderazgo de Cristina a nivel nacional, en el peronismo. Pero ¿qué pasa con la figura de Cristina en el conurbano?
¿Qué es lo que ella salió a recorrer ahora? Bueno, a ver, si pensamos en el 25 va a ser una elección probablemente que tenga el carácter nacional en tanto se va a plebiscitar el gobierno nacional. Pero van a ser 24 elecciones. Claro. ¿No? Digamos, cada distrito, cada provincia Distritales. va a armar probablemente distinto. Yo creo que, te decía, bueno, Cristina tiene este límite, este consenso. Digamos, no es la misma Cristina que en el 19, no es la misma Cristina que en el 15. Digo, es una Cristina con menos consenso, pero al mismo tiempo también es una Cristina que nosotros la vemos creciendo un poquito. Crecen las encuestas. Crece. Yo creo que las intervenciones de esta semana pueden también empujarla hacia arriba. Y lo que es cierto es que, bueno, su adversario por ahí interno más evidente, que es Axel Kicillof, tampoco logra exhibir autoridad. ¿No? Entre Cristina y Axel, ¿quién manda? ¿No? El problema de la autoridad está en el corazón Es un de esta déficit disputa. grande, ¿no? Muy Para la figura de grande, Kicillof. muy grande, por más que es una figura muy importante, con muy buena imagen, Sí. con, digo, al interior del espacio, uno podría decir rinde muy bien, no sé si me gusta la palabra, pero Claro. por más que sea una buena figura, yo creo que ese es yo diría el talón de Aquiles de Axel Kicillof. Y después, bueno, un poco en consonancia con lo que planteaba Juan, yo coincido plenamente con que el peronismo hoy tiene un problema de cosmovisión, con que muchas ideas que ordenaban y daban norte, digo, o sea, no es solo un problema de liderazgo, también es un problema de cosmovisión, que ordenaban y daban norte a la acción política, bueno, quedaron un poco desfasadas de la escena actual, de la sociedad actual, Claro, de ante la las demandas nuevas, complejidad, de la expectativas de la nueva gente. sociedad, absolutamente. Está bien. Buenísimo, muy interesante. Bueno, seguiríamos Sheila. horas Sí. charlando, escuchándolos, pero se nos acabó el Se nos tiempo. acabó el tiempo. Muchas gracias por haber venido. Por Estuvieron favor, un gracias. ratito esperándonos, pero bueno, pudimos charlar largo. Gracias, la verdad que gracias. Muchas gracias. Nos vamos a dar un corte y ya volvemos.